Ahora de... Ay, cabrón, ¿por qué no sé? De creepypasta, internet, pero tengo fe. No, chinga, ¿está abierto esto? Ahí está. He empezado con la primera creepypasta. Lester R, Los Sims, creepypasta propia. Ah, Antes de empezar, diré que la razón por la que comparto esto aquí, es con la esperanza de encontrar una respuesta. no es el Me mismo. gustaría Bueno, a ver. mucho el saber si alguna vez tú, o alguien cercano a ti ha pasado por una experiencia igual o similar con este juego. De ser así, te agradecería mucho que te pusieras en contacto conmigo. Iré directo al grano con esto, así que no esperes muchos detalles. Un primo mío, el cual siempre ha sido muy cercano a mí, recientemente adquirió una computadora de gama alta. Esto Ajá. hizo que su vieja laptop llegara a mis manos en forma de regalo de cumpleaños. Yo ya contaba con una computadora de escritorio, pero eso no significaba que rechazaría algo como eso. Ah, bueno. Evitando decir la marca, esta era una laptop de gama baja, con solo 4 GB de RAM, un solo terabyte de espacio, entre otras especificaciones no muy favorecedoras. Mi primo solo usaba esta computadora para el trabajo, y Pues sí, raramente la laboral usaba para suena bien. jugar algo, cosa que era obvia al ver estas especificaciones. A pesar de ello, y al navegar por las pocas cosas que había dejado atrás, descubrí varios juegos en la carpeta de mis documentos, la mayoría siendo algunos de los mejores clásicos de hace años como Grand Theft Auto Vice City, Left 4 Dead, un emulador de Nintendo 64, y el juego de los Sims 1. Eso lo podés Esto correr lo tomé como un con 4 segundo gigas. regalo, pues tanto Left 4 Dead como Qué Vice época. City eran juegos que me habían divertido muchísimo en su momento. Por otro lado, tuve muy pocas oportunidades de jugar en una Nintendo 64, pero pensé que tal vez esta Igual. era la mejor oportunidad para hacerlo. Mientras tanto, el juego de los Sims, al menos desde mi Cabrón. punto de vista, era la opción más curiosa de la lista. Pinku, No me muchas gracias malentiendan, por el a beat. mí me gusta la saga, Amor e ¿Cómo estás? incluso recuerdo haber 478 ha dado dedicado un varias besitos, horas a su lo que tercera endo entrega aplause hace break. algunos años. Me refiero a que mi primo, siendo alguien que prefiere los juegos de Gracias, ¿qué acción, tal el haya día? querido el ¿Cómo jugar terminó un la juego semana? de simulación. Dejando eso de lado, proseguiré diciendo que no eliminé ninguno de estos juegos, y que, por el contrario, los estuve jugando un buen tiempo. El jugar Y estos si le das juegos me vida traía buenos a ver, recuerdos, e ¿cómo se incluso hacía llegué a esto? crear una nueva partida en Banjo-Kazooie, uno de los juegos que estaban dentro del emulador de la 64. Con el pasar del tiempo, comencé a usar esta laptop para los estudios, para realizar algunos proyectos pequeños, e A ver, se incluso supone para que lo intentar logre. navegar por sitios raros de internet. Siempre que me sentía algo Pinku, estresado por esto, comenzaba a jugar los juegos que había dejado mi primo en la gracias por el PC. apoyo, Pinku. Tiempo después, me di cuenta que no había tocado el juego de los Sims. No es que me molestara o me Ya he tenido aburriera, más es precios aquí que simplemente que Guanaco. los otros juegos me habían tenido un poco más entretenido la mayor parte del tiempo. Así fue como Bien, decidí cerrando el iniciar una mes, pero nueva partida, o mejor dicho, estuvo una nueva horrible. familia. Esta solo constaba de 2 personas, un hombre y una mujer, de nombre Jim e Ingrid, Como el respectivamente. meme Estos de no tenían los nada en pingüinos de especial, Madagascar pues cuando solo llegan los a hice Alaska. para Es como, entrar lo más está rápido al horrible. juego.
Cuando la familia estaba lista, les compré una de las casas que se En cualquier encuentran momento voy a por defecto y morir. comencé con la No, partida. Noxy. Como siempre, primeramente, los relacioné para hacerlos pareja, y así poder hacer que durmieran en la misma cama. Después, hice que Jim encontrara un empleo, y empecé a comprar muebles para la casa, cuidando de no acabarme el dinero, pues la casa había Sí, costado cierto, se más de lo acabó que el mes, pensé. sí estuvo. Más tarde ese mismo día, comenzaron a llegar los vecinos como es de costumbre, para presentarse e intentar hacer que te vuelvas un amigo. Me fue un poco difícil adaptarme al ritmo del juego al principio, pero al final pude relacionarme de la mejor manera con los vecinos, haciendo que se fueran satisfechos por la tarde. El resto del día lo aproveché en Noxy, hacer que Jim e ya te Ingrid hemos tuvieran mencionado la todas las mejor muertes que relación hubo este posible. mes. Así fue como pasaron los días dentro del juego, trabajando y Estamos cubiertos creando como por relaciones 4 con los años. vecinos, evitando el tener un bebé por ahora, centrándome en mejorar las aptitudes de mis Sí. Sims. Con el paso del tiempo, pude permitirme comprar más muebles, o incluso comprar otros de Sí, muy mayor bien. calidad. Cuando me di cuenta de ello, ya habían pasado más de 4 horas en el mundo real. El juego era ¿Qué, en tu serio amiga de tan Palworld? entretenido. Decidí dejarlo e irme a dormir. En los días posteriores, empecé a dedicarle un poco más de tiempo a los Sims que a los demás juegos. Que los que tenían, Supongo que de que los que el ser tenían, un bit. juego de simulación me entretenía un ¿Qué poco otros más que bits, los sí? otros, pues ya los había completado desde hace un tiempo. Además, si me aburría de esta familia, podría crear otra más extraña y volver a empezar. ¿Qué? Junto con ello, y al no tener un final programado, podría jugar eternamente, intentando ser el mejor amigo del barrio, o ser El el mejor en mi Resident trabajo, 6. además Ay, de del ser a Resident futuro 6 sí un no, buen nunca padre. vi. Aunque, No mi me llamó la objetivo atención ahora era jugarme ese. intentar hacer que Ingrid fuera un poco más carismática, mientras que Jim aprendiera a cocinar mejor. Así pasaron varios días dentro del juego, hasta que, ¿Se le durante duplicó un cierta jefe? tarde, ocurrió algo sumamente extraño. Un sim de aspecto raro llegó a la propiedad, tocando el timbre de la puerta de enfrente, con la intención de saludarnos. Nunca había visto a un sim como este, es más, no recuerdo haber visto a algo como esto en la saga. Este tenía la complexión de un hombre adulto, pero su textura no tenía ningún rasgo que pudiera ¿Qué pedo con su diferenciarse. cara? Es más, su textura solo tenía una especie de rayas oscuras y grises, lo cual le daba un aspecto muy extraño. Era como si el juego ¿Por no qué tiene pudiera cara que reconocer Michael la Jackson textura vieja? del personaje o algo por ese estilo. Había visto algo semejante en otros juegos, pero nunca me había pasado a mí personalmente. Junto a ello, este tenía un nombre muy extraño. Por lo que entendía, este se llamaba Lester, en donde la última letra, la R, era en realidad su apellido. Entonces, Este este se R. llamaba Leste, y su apellido era solo eso, la letra R. Al final, opté por llamarlo simplemente Lester. A pesar de su apariencia y de su extraño nombre, mis Sims interactuaron con él de manera normal, lo cual era obvio, pues ellos no son capaces de asimilar estos extraños rasgos. Jim e Ingrid lo saludaron, haciendo que este pudiera entrar a la casa. Este se comportó como cualquier otro vecino. Platicó con la pareja, comió con ella, vio la tele, e Parece que incluso está en su propia comenzó a casa el regar güey. las plantas de la casa, lo cual fue algo raro. Elogiar. También descubrí que su voz era la de cualquier otro hombre adulto dentro del juego. Después de un rato, este se retiró, despidiéndose de la familia. Jim e Ingrid se fueron a dormir un rato después. A partir de este momento, Lester comenzó a estar un poco más presente en el hogar. Cuando invitaba a algunos de los vecinos a pasar el rato, Lester siempre llegaba al lugar, aun si no lo hubiera invitado. Interactuaba mucho con la familia y los demás vecinos, en donde rara vez hacía algo más que solo hablar o bromear con estos. Ahora que lo pienso, solo recuerdo haberlo visto comer una sola vez. A pesar de ello, se llevaba bien con todos, e incluso parecía ser el mejor amigo de Jim. Cuando la curiosidad por fin se apoderó de mí, intenté buscar en alguna de las parcelas del barrio la casa de Lester, pero no había ninguna propiedad a su nombre. Al ser una Lester era un partida nueva, vagabundo. casi todo el barrio estaba vacío, salvo por la familia Lápida, y la familia que mi primo hizo cuando jugaba el juego. Pero en ninguna de estas se figuraba a Lester.
Pensé entonces que tal vez y este era una entidad especial, así como los bomberos o los ladrones, los cuales solo aparecen en ocasiones especiales. Pero aun siendo así, este no se comportaba como ninguno de ellos. Además, ¿por qué tendría ese aspecto? ¿Era algún tipo de error en el juego? Al no obtener una respuesta clara, decidí dejarlo así y Claramente es un concentrarme en vagabundo. la familia, pues al final Lester no hacía nada malo. Era solo un vecino más. Eso es lo que pensaba en ese entonces. La primera vez que Lester se comportó de manera extraña, este se encontraba en casa como de costumbre. Este comenzó a caminar de una habitación a otra dentro de la casa, como cuando un sim se atora en un pasillo, Es el e intenta clásico, oye, apartarse ¿y tu del amigo no camino de tiene otro. casa? Junto a ello, Ingrid comenzó a recibir la acción de, te hablan, indicando que Lester quería hablar con ella, pero en cuanto aparecía la acción en la pantalla, esta desaparecía automáticamente. Así estuvo un rato, en donde yo pensé que tal vez Lester sí se había atorado, momento en el que decidí borrar una de las paredes de la casa para dejarlo pasar. Al hacerlo, este solo se quedó de pie unos segundos, y se fue de la propiedad, sin despedirse, ni nada. A la pareja no pareció importarle la retirada de su extraño amigo, por lo cual decidieron irse a dormir. Cuando ambos dormían, el juego pasaba al modo turbo para avanzar el tiempo lo más rápido posible hasta que uno se despertara, pero en esa noche, Jim se despertó tan solo una hora después de haberse ido a dormir. En la esquina de la pantalla, Entiendo la marcaba la rareza. acción de, te hablan, con el rostro de Lester. Empecé a buscar por toda la parcela, pero obviamente Lester ya se había ido. Entonces, ¿por qué aparecía que quería hablarle a Jim? Como pasaba con Ingrid, la acción aparecía unos segundos y desaparecía automáticamente, volviendo a aparecer, y desapareciendo una y otra vez. Extrañamente, Ingrid seguía durmiendo de manera normal, mientras que Jim no pudo dormir esa noche por esta situación. Pensé que tal vez era un error, así que decidí cerrar el juego un rato, olvidándome de él por completo. Algunos días después, y ya habiendo completado la semana de exámenes finales en la escuela, decidí entrar de nuevo al juego. No hace falta decir que me había olvidado del Lester por completo. Al entrar, ahí estaba Jim en la cocina de la casa, tomando ¿Qué café pedo con su para carro? aguantar el sueño e ir a trabajar. Ingrid se levantó, y Jim se fue. No había nada de raro ahora en el juego, por lo que decidí hacer que Ingrid aprendiera mecánica leyendo un poco. Ya habiendo pasado un poco de la mañana, el teléfono de la casa sonó, e Ingrid contestó. Apareció un cuadro de diálogo sin texto, lo cual fue extraño. Lo cerré, y proseguí con el estudio, solo para que unos segundos después llegara Lester a casa. El verlo ¿Por llegar qué me sacó Lester? un pequeño susto, pues este entraba como si fuera alguien más de la familia. Según yo sí le cambié la Quise hacer categoría. que Ingrid hablara un poco con él, pero en cuanto lo hacía, la acción se cancelaba automáticamente. Ya vi. Muy Ah, rara vez chinga, se podría regresó pasar Pal. esto en el juego, y usualmente solo sucede cuando el sim tiene una de sus necesidades muy bajas, pero Ingrid se encontraba bien en lo que a humor respecta. Lester empezó a Ahorita recorrer se la casa reinició como para de regresar a costumbre, Pal. viendo la tele o yendo al baño, sin hacerle caso a Ingrid. Después de un rato este se fue, Es un como que se tiempo reinició antes de que solito llegara Jim el del volver a Pal, trabajo. pero sí estaba en Just. Quiero aprovechar este momento para señalar algo que en su momento tardé en darme cuenta, pero que me parece comenzó desde este Qué momento. raro, pero bueno, Y es lo que, menos a raro que partir ha de este pasado en los punto, últimos cada días. vez que Lester venía a casa, para después irse sin haber hablado con nadie, uno o dos objetos de la casa desaparecían. El primero que desapareció, si no mal recuerdo, fue una de las lámparas de la sala de estar. Después fue alguna silla o planta, para después ser algún mueble o electrodoméstico. Como dije, Qué tardé un raro. poco en percatarme de esto, y un poco más en saber que era la presencia de Lester la que hacía esto. Esto me hizo comenzar a Sí. pensar Oh, que tal vez Lester, y Lester sí suenan era el risas NPC de un grabadas. ladrón con una mala textura, pero no tenía sentido, pues este no hacía ninguna animación respectiva de este personaje, además de que los objetos no eran robados. Estos simplemente desaparecían. Me di cuenta de esto el día en que se fue de la casa, haciendo desaparecer la cama y el inodoro a la vez.
El cerrar y volver a abrir el juego, aún sin guardar, no producía cambio alguno. A su vez, las llamadas con mensajes en blanco continuaban, incluso a altas horas de la noche, haciendo que Jim e Ingrid tuvieran mal humor por la falta de energía. Cuando intentaba llamar a alguno de los vecinos, estos simplemente no aparecían, o directamente eran reemplazados por Lester, haciendo como si lo hubiera llamado a él. Jim había progresado bien en su trabajo, haciendo que ganara buen dinero, pero el tener que comprar cada vez nuevos muebles era algo sumamente molesto. Jim e Ingrid tenían peor humor cada vez, y Lester venía más seguido a casa, cosa que me hizo perder la paciencia. Pensé en demoler la casa y borrar la familia, pero el tiempo que había Cabrón, invertido qué en ella y drástico. en la casa no me lo permitieron. Debía de haber otra solución. Empecé a Sí, buscar pensé en alguna respuesta eliminarlos en a todos, internet sobre atentamente, esto, Dios. o algún video o testimonio que me diera una forma de acabar con esta tonta situación. No hace falta el confirmarte que no encontré nada. Por esto, decidí tomarme un tiempo del juego, centrándome en las vacaciones de verano de ese año. Algunos meses después, retomé el juego, con la esperanza de que el problema con Lester se hubiera solucionado. La pareja estaba justo donde la dejé, con Lester entrando a la casa, demostrándome que todo seguía igual, cosa que me decepcionó un poco. Pero esta ocasión ocurrió algo diferente. Lester se comportó tan errático como de costumbre, pero cuando se retiró tan silenciosamente como siempre, se llevó con él todas las luces de la casa, dejando a Jim y a Ingrid a oscuras. ¿Cómo que se llevó las luces? Obviamente estos apenas si se percataron de Lester es esto, un pero yo lo drogadicto, tomé como un insulto, así que está fumando hip simplemente lo hop. ignoré, demostrando que no me importaba. La pareja se fue a dormir a oscuras. Sorpresivamente, durante esta noche, Lester no molestó a ninguno de los dos, pero sí recuerdo haber notado que el lavaplatos de la cocina ya no estaba. ¿Es que ahora también hacía Ahí cambió desaparecer los cosas sin idiomas. Yo que me él refería a la estuviera inundación. presente? Tal vez por el enojo o por el sentimiento de reto, decidí poner a prueba el juego y seguí con la partida, sin importarme la ausencia de mis cosas, centrándome solo en cumplir las necesidades más básicas de Jim e Ingrid. Los días pasaban, y las cosas seguían desapareciendo. Jim e Ingrid comenzaron a notarlo, pues se sentían cada vez más molestos e irritados. Incluso recuerdo que llegaron a discutir por el mal humor que tenían. Entonces, un día volvió Lester sin más. Hizo lo mismo de siempre, y después de un rato, se fue. Hombre hace Esperaba lo que en suyo esta y se va. ocasión desapareciera algo como la cama o la bañera, pero para mi sorpresa, no fue así. En su lugar, desaparecieron todas las cosas, dejando la casa vacía, con solo la pareja en su interior. Ah, ¿Es en cabrón. serio esto? Alejé la También les vista lo aventó más un que pude rayo. para asegurarme de que todo Ah, había bueno, sí, cierto, por eso la desaparecido, y torre es entonces destrucción. lo vi. En una de las Idiomas y esquinas de la destrucción de la torre. parcela, se encontraba Lester de pie, con algún tipo de error en su animación, o algo por ese estilo. Quise hacer que la pareja interactuara con él, pero no podía hacerlo. En cambio, Lester comenzó de nuevo a querer hablar con la pareja, borrando la acción una y otra vez. Así estuvo todo lo que restaba del día, sin que Jim o Ingrid pudieran hacer ¿Cómo algo. era? El Cuando humor tu de amigo ambos bajaba cada vez le más, apodan la haciendo que medusa. se irritaran. ¿Por qué? Para Porque este vuelve todo punto, en y en piedra. contra de mis ideales, encendí la consola e intenté ingresar alguno de los trucos que el juego tenía por defecto, pero ninguno de ellos funcionaban, ni el de dinero, mover objetos, cambiar personaje, etc. Lester solo estaba Ahorita de nos pie, vamos a con acabar una animación ahorita algo extraña, como si la animación a la que ahorita se quisiera nos quita tener el hambre. acceso estuviera dañada. Este seguía queriendo hablar con la pareja, pero no pasaba nada. Es más, ahora ni siquiera podían hablar Jim e Ingrid entre ellos. Cualquier acción era automáticamente ¿En qué borrada está en cuanto sentado? la seleccionaba. A pesar de ser solo un juego, podría jurar que esa noche dentro del mismo fue la noche más larga de mi vida. Si tú ahora me preguntas por qué no cerré o eliminé el juego en ese momento, la verdad es que no podría darte una respuesta. En ningún momento se me ocurrió hacerlo, pues en mi mente, de una u otra forma, no tenía presente la idea de borrar ni a Jim ni a Ingrid. Además, tenía esperanzas de Ya que el error sale el podría ¿qué? solucionarse de una u otra forma.
Esperanza que desapareció cuando amaneció aquel día, y toda la casa se evaporó por completo. Todo, incluso el buzón, árboles, e Creo que incluso la quiso pareja. decir nepe. Jim e Ingrid ya no estaban. En su lugar, solo había una X roja sobre su rostro en el menú de unidad doméstica, sin que llegara a pasar nada si seleccionaba a alguno de ellos. El terror me invadió por completo, haciendo que volviera al barrio sin guardar partida. Pero al momento de hacerlo y querer volver a entrar a la parcela, me percaté que esta estaba vacía, y que ahora marcaba que el solar se encontraba en venta. Fui al apartado de crear familia, pero no estaban. Ya no estaban ellos. Ni Jim, ni Ingrid. ¿Desaparecieron? Seleccioné la familia Lápida para intentar llamarlos desde su teléfono, pero el apellido que les había escogido no aparecía. Es más, tampoco aparecían en la sección de relaciones sociales. Es como si nunca hubieran existido. Me tomé unos minutos para intentar analizar la situación. ¿Era acaso algún tipo de error o bug en el juego? ¿Podría Por algún esto bug no hacer puedes todo invitar a lo que había cualquiera a pasado? vivir en tu casa. Entre mis reflexiones, recordé a Lester. Si Lester era un vecino, o actuaba como uno, entonces también debería de venir a visitar a la familia Lápida, así que decidí jugar con la familia un tiempo, esperando que éste llegara. Pero nunca lo hizo. Incluso recuerdo haber dejado el juego corriendo una noche entera en la vida real para esperarlo, pero nunca Ah, lo hizo. cabrón. Él fue el único de los vecinos que nunca llegó a la casa de los Lápida. Lester simplemente desapareció, al igual que Jim e Ingrid. Gracias a esta amarga experiencia, es que me alejé de la saga por un tiempo. No me había dado cuenta que la desaparición de Jim e Ingrid había sido más difícil de lo que podría asegurar. Es por ello que con el pasar de los años me olvidé por completo de la situación, hasta el día en que una amiga de la universidad me regaló una de las expansiones para los Sims 4 de PC. Esto me hizo recordar lo ocurrido hace años, y es por ello que ahora me encuentro aquí. He investigado acerca del tema, pero más allá de algunos testimonios aislados, la verdad es que nadie parece haber visto a Lester. Nadie salvo yo. Ni siquiera mi primo supo decirme algo al respecto, pues había sido su exnovia la que había descargado el juego años atrás. Ah, cabrón. ¿Fue verdad todo lo que pasó? ¿Lester de verdad existió? Encendí hace no mucho la vieja laptop e ingresé al juego. Seleccioné a la familia Melavo, y esperé por un tiempo, pero nadie llegó. Personalmente, pienso que, tal vez, y Lester sí existió. Pero este se fue hace mucho tiempo. Este solo desapareció. Pero... ¿Lester? A ver. Lester los llevó a la bancarrota. A ver. Los Simpson, el colapso de Homero. Antes de comenzar con la creepypasta, quisiera que se suscriban a mi amigo Lord Shadow. Él hace muy buenas creepypastas. Se los recomiendo mucho. Les dejaré el link del canal de Lord Shadow en la descripción, para que le den apoyo y se suscriban a su canal. Ahora sin más que decir, que corre intro. Hola, mi nombre es Jorge, tengo 20 años, estoy seguro que todos ustedes, deben de conocer la famosa serie animada Los Simpsons, una de las series más importantes ¿Ese y cuál? Pues famosas no me del sé, me la mundo. Es dejaste raro aquí. ver a alguien que no haya ni siquiera escuchado de esta caricatura. Y la descripción es... está terrible. Pues esa fue una serie que marcó mi infancia, cuando siempre veía esta joya con mis familia, esos personajes me hacían reír siempre con sus locuras divertidas, como también, algunas parodias que se hacían en los mismos capítulos de la serie. Yo A ver. No, pues sí, sí fue tuya. Ah, no. Bueno, sí. Dice, calificación está terrible. era un gran fanático de esta serie, cuando era un niño pequeño me quedaba hasta altas horas de la noche viendo sus episodios.
Pero Pero no lo que te pasaban tan voy a noche. contar fue un evento muy horrible e inolvidable, algo que me hizo ver a los Simpsons de otro modo, un modo que terminó por arruinar mi vida. Ah, Cuando cabrón. yo era un niño, yo era muy feliz viviendo con mi familia, mis padres habían sido muy buenos conmigo, siempre Desde cuando que te teníamos el día libre conocí, los tres, íbamos a pasear, a caminar, a comer, al yo no centro sabía de comercial, al tristezas y cine, entre dolores. otros, pero lo que más nos gustaba a nosotros, era ver los capítulos de Los Simpsons cuando estaban en sus mejores tiempos. Todo era feliz, hasta que, hubo un divorcio Que de te parte conocí. de ellos. Los problemas habían comenzado porque mi madre empezó a gastarse todo el dinero en cosas para ella, y se estaba acabando el dinero porque mi escuela era muy cara, además que a mi padre no le iba del todo bien en el trabajo, y mi madre no trataba de hacer nada para cambiarlo, solo se la pasaba tomando y saliendo con sus amigas. Mis padres se terminaron divorciando, al final me quedé viviendo con mi padre, los dos nos mudamos a un lugar muy lejano a donde vivíamos con mi madre. Yo me sentía muy mal por el divorcio y A ver, lejano a espera, donde espera, ¿qué? vivíamos con mi madre. Padre, los dos nos mudamos a un lugar muy lejano a donde vivíamos con mi madre. Me quedé a vivir solo con mi padre y nos fuimos a vivir a un lugar lejano a donde vivía con mi madre. ¿Qué? Yo me sentía muy mal por el divorcio de mis padres, es algo muy triste, algo como lo es un divorcio, y más el lugar muy lejano a donde viví de viviendo con mis padres. A ver, Mis padres se terminaron divorciando, al final me quedé viviendo con mi padre, los dos nos mudamos a un lugar muy lejano a donde vivíamos con mi madre. Yo me ¿qué? sentía muy mal por el divorcio de mis padres, es algo muy triste, algo como lo es un divorcio, y más sabiendo que cuando se separaron yo apenas tenía 12 años. Unas semanas después de habernos mudado, en un día viernes, me encontraba saliendo del colegio, estaba algo estresado, pues en aquel día nos habían dejado bastantes tareas y trabajos. Yo iba camino hacia el metro de mi ciudad, para irme hacia mi casa. Al llegar a la estación del metro, yo estaba esperando el metro, cuando me percaté que en la estación del metro, estaba una tienda de DVDs. Un shot por Yo cada vez fui que a diga ver qué metro. series o películas tenían, ya que no quería estar aburrido, además no tenía amigos, para poder salir. Yo me acerqué a ese puesto, y vi que estaban algunas películas. Al estar en el puesto de discos durante varios segundos, me había dado cuenta de que estaba un DVD de las primeras temporadas de Los Simpsons. Estaba muy alejado del resto de discos, hasta tenía su propia parte en el puesto, parecía como si ese disco de Los Simpsons fuera un disco Temporada demasiado especial. 32. Así que tomé ese disco, y fui hacia el vendedor, y le pregunté cuánto costaba. Pero el señor muy asustado me dijo, del por qué había sacado ese disco de su puesto. A lo que yo confundido, Porque le pues dije que del es por una qué se tienda. ponía así, pero él solo seguía diciendo que no lo comprara, a lo que yo harto le dije que deje de comportarse así, que no tenía tiempo para bromas. El señor se calmó A y me ver, dijo que ¿sabe cómo costaba mantener 5 una tienda? pesos, yo le pagué el disco. Justo cuando iba a irme del local, el señor me dijo que no lo vea en la noche. Yo no le hice caso y me fui, unos segundos después de eso, el metro llegó, me subí al metro y esperé hasta que llegara a la casa. Después de Dos unos shots 10 en corto. minutos, Metro, llegué a metro. mi casa, y tenía la casa sola, ya que, mi padre trabajaba todo el día y llegaba en la noche, yo me dispuse a hacerme mi almuerzo, y después de eso me la pasé toda la tarde haciendo todas mis tareas. Ya en la noche mi padre llegó del trabajo, y junto a él venían mis abuelos, mi padre me dijo que ellos se iban a quedar con nosotros a partir de ahora, yo me puse feliz, ya que ellos siempre fueron buenos conmigo, nos pusimos a A ver, vive solo con su padre, pero a la vez con la madre y acaban de llegar los abuelos. cenar, y después mi padre y abuelo se fueron a su habitación a dormir. ¿Y la abuela? Ya eran las 10 de la noche, y yo me encontraba en mi habitación sin sueño, estaba jugando videojuegos en mi consola, cuando en ello me comencé a aburrir después de haber jugado por mucho tiempo. No veía qué No, sí, podía hacer. hay una parte, y la repetí con Chamoy, que dice que cuando se separaron solo vivió con su padre, pero hubo un momento en que se tuvieron que mudar lejos junto con la madre, a donde vivía su madre.
después de jugar. Pero en ello, me acordé sobre el disco de los Simpsons, así que saqué el disco de mi mochila, y silenciosamente me fui hacia mi sótano, y saqué el reproductor de DVDs de mi padre, sin hacer ruido, para no despertar a mi padre o a mis abuelos. Después, fui hacia mi cuarto, conecté todo con el televisor, y agarré el disco, y lo introduje en el reproductor. La pesadilla apenas comenzaba. Al insertar el disco, vi que traía varios episodios, habían algunos que no conocía, pero estos eran unos episodios normales. Pero al final, quedó uno, era un episodio que tenía como título, El colapso de Homero. Se me hacía muy raro el nombre de ese episodio, yo simplemente solo seleccioné ese mismo episodio con ese título extraño. Después que hice eso, apareció una voz grave, me dijo lo Este es un siguiente. episodio jamás emitido en televisión. Si quieres verlo, no habrá marcha atrás. Él vendrá por ti, tarde o temprano, te matará, y a toda tu familia también. En el momento inesperado, quedas advertido. Al escuchar eso, se me pusieron los pelos de punta, yo quería pausar el vídeo, pero algo en mí no me permitía hacerlo, por lo que seguí viendo el capítulo. El episodio comenzaba con la intro de los Simpsons, pero era diferente, la intro estaba en blanco y negro, se distorsionaba bastante, y además, Homero estaba de un aspecto muy diferente, no tenía ojos, tenía una sonrisa macabra que incomodaban bastante. La escena del sillón estaba solo Homero, viéndome a la cara con esos ojos perturbadores. Después salió el nombre del episodio, lo más aterrador era que el narrador ya no estaba diciendo el nombre del episodio, en su lugar, lo había dicho una voz como la de un demonio. El episodio comenzaba con la taberna de Moe, en donde estaba Homero con sus amigos discutiendo, por una cosa que yo no sabía, pero al final, pude escuchar todo, y así pude entender mejor el contexto. Los amigos de Homero estaban furiosos con él, no entendía el porqué, hasta que unos flashbacks en la cabeza de Homero comenzaron a hacerse presentes, ahí es donde pude entender mejor las cosas. Resulta que Homero había hecho que todos, incluyendo a Moe, perdieran mucho dinero, debido a una apuesta que habían hecho con otra taberna, básicamente estaban apostando mucho dinero en un juego de casino, y todos habían perdido más de $300 en la apuesta, incluyendo a Homero. Todos estaban echándole la culpa a Homero, y estaban muy furiosos con él, y les dijeron que ya no seguirían siendo sus amigos, por todo el daño ocasionado y las innumerables pérdidas de dinero que les generó por solo su apuesta. Homero, sorprendido, no pudo creer todo lo que sus amigos dijeron. Más tarde empezaron a enfocar a otra toma, donde estaba Homero en su trabajo en la planta nuclear, pero al parecer, venía muy tarde, ya que al parecer algo había fallado en su coche, y por ende, Homero llegó tarde a su trabajo. El señor Burns lo ve a Homero de una forma demasiado molesta, y le dijo de una forma furiosa de por qué llegó tarde al trabajo. Homero le dijo que tuvo un problema en su casa, y que por eso no había llegado temprano como él siempre. El señor Burns le dijo a Homero que si no empieza a trabajar en su oficina le iba a descontar su sueldo. Homero de inmediato se va a su oficina y empieza a trabajar como siempre lo hace, hasta que de repente causó todo un desastre, como siempre, pero ese fallo hizo que toda la maquinaria se averiara, haciendo que ya no se pueda trabajar bien. El señor Burns, muy enojado, va a Homero, y con una ira inimaginable, le dice que está despedido, que no vuelva jamás. Homero no lo pudo creer, él intentó hacer que el señor Burns lo vuelva a contratar, pero fue en vano, él perdió su empleo y el señor Burns no pensaba en darle otra oportunidad. Luego los ex amigos de Homero empiezan a decirle que es un inútil, un bueno para nada, entre otras cosas. Luego ellos junto al señor Burns se fueron al bar de Moe, para poder calmarse respecto a lo que pasó con Homero. Luego Homero se fue de vuelta a su casa, y en la cena que estaba con su familia, él contó todo lo que pasó, y también que se había quedado sin trabajo, y que sus amigos lo traicionaron. Marge de una forma muy furiosa le dice a Homero, que era un inútil, que era un mal padre, y que nunca era capaz de hacer nada bien. Y en eso, Bart y Lisa empezaron a decirle que era un mal padre, que su madre se merecía a alguien mejor que él. En ese momento hasta Margie empezaba a burlarse de Homero y reírse a carcajadas.
Homero, muy triste y enojado, se fue a encerrar en su cuarto a llorar por todo lo que pasó. De repente Homero, cuando dejó de llorar, Homero dijo: ya estoy harto de todo esto, voy a por estos malditos, haré que se arrepientan por todo lo malo que me han hecho. Jamás pensé que haría esto, pero no me dejaron otra opción. Cuando Homero dijo eso, apareció un cartel que decía: al día siguiente. La escena empezó a sufrir de estática por unos 3 minutos, cuando volvió la señal, ahí es donde todo lo horrible pasó. Ah, cabrón, pues qué. Cuando la escena volvió, se podía ver al bar de Moe, y de la nada Homero entró al bar, en donde estaban su ex jefe y sus ex amigos bebiendo. Homero agarró aceite con fósforo y empezó a quemar todo. Se podía ver como todo se estaba quemando, como morían todos los que estaban en el bar, pero lo peor de todo, es que se mostró a Homero saliendo del bar, de un aspecto horrible, tenía ojos negros, su piel estaba toda rasgada, y tenía una sonrisa horrible y con los ojos llenos de sangre. La escena era muy fuerte, yo no quise mirar más, traté de apagar el televisor pero nada, intenté desenchufar el cable pero nada, y de la nada la puerta de mi cuarto se cerró, me quedé encerrado, y ni siquiera podía usar las ventanas, intenté gritar, pero era inútil, nadie me escuchaba. El episodio continuaba, se mostró a Marge corriendo para buscar a los niños del colegio, para salir todos corriendo y tratar de rescatar a Maggie, que estaba en la casa, y Homero podría ir en cualquier momento para matarla. De repente, cuando Marge estaba a punto de llegar, apareció Homero con un tubo de metal, y empezó a masacrar a Marge hasta dejarla desangrándose. Marge agonizaba del dolor, mientras observaba con tristeza cómo su esposo se había vuelto un asesino. Luego de esto, Bart y Lisa salieron de la escuela, ya que escucharon los gritos de su madre austera. Cuando fueron a ver, encontraron a Marge muerta desangrándose en el suelo, estaba en el parque de la escuela. Bart y Lisa, ante tal situación, entran en pánico y empiezan a correr lo más rápido posible para llegar a su casa. Pero en el camino, aparecería Homero con un machete, el cual agarra a Lisa. Bart intentó hacer que Homero no le haga daño a su hermana, pero luego vio que Homero le clavó el machete en su estómago, por lo que Bart salió corriendo lo más rápido posible para llegar a su casa y llamar a la policía. Homero lo estaría persiguiendo, pero en eso, llega el oficial Gorgory, y este intenta arrestar a Homero. Pero Homero, agarró su machete y empezó a destripar al oficial Gorgory, junto a Raza. Bart, cuando llegó a su casa, vio que en la casa de Ned Flanders, Ned y sus hijos estaban muertos, descuartizados y con su casa incendiándose. Cuando Bart entró a su casa, vio que su casa estaba todo llena de sangre, estaban cuerpos degollados de varios personajes como Milhouse, Apu, y lo más sorprendente que vio, fue a Maggie y a su perro muertos en el sillón. Bart se fue a esconder a su habitación, pero en ese instante llegó Homero, y entró al cuarto de Bart, y antes de matarlo dice lo siguiente: yo también iré a por ti y a por tu familia, tarde o temprano los iré de buscar. Cuando Homero dijo eso, la pantalla se puso en negro, y solo se pudo escuchar el grito de Bart. Después, salen los créditos, pero con un tono como de muerto y estaba en blanco y negro, y el episodio termina. Yo no pude creer lo que acababa de ver. De repente, pude salir de mi cuarto, pero en ello se fue la luz en mi casa. Pero de la nada, empecé a escuchar un sonido bastante fuerte proveniente del baño. Fue tan fuerte el sonido que hizo que mis padres y mis abuelos se despertaran. Los 4 fuimos a ver qué estaba pasando, y vimos la silueta de un hombre muy parecido a Homero, solo que este no tenía ojos, traía su machete y su pistola en sus manos. Los 4 empezamos a gritar, intentamos salir de la casa, pero mis abuelos se tropezaron por las escaleras, además no se podía ver nada. Mi padre me dijo que él salvaría a mis abuelos, y que por mientras busque una salida o pida ayuda. Yo no quería dejarlo, pero él insistió y me fui. Entre la oscuridad vi a mi padre y a mis abuelos en el suelo de mi sala. Yo me fui corriendo, decidí irme de vuelta a mi habitación y tratar de esconderme de ese demonio. Cuando regresé, mi televisor de la nada se prendió, y era Homero. Él me dijo lo siguiente, con voz de ultratumba:
Ahora que acabé con ellos, es tu turno de morir. No será en este momento. Mataré a tus otros familiares. Será en el momento inesperado. Espero que te haya quedado claro. Cuando Homero me dijo eso, desperté, ¿qué? estaba en la cama de mi cuarto. Yo pensé que era una pesadilla, pero al final no fue así. ¿Qué? Ay. Fui a revisar si mi padre y mi abuelo estaban bien, pero no los encontré en su habitación. Cuando fui a ver en la sala, no lo pude creer, era mi padre y mis abuelos, estaban tirados, estaban muertos, sus órganos estaban afuera de ellos. Lo peor, fue que en la pared vi algo que decía: Todo no fue un sueño. Atrapé a tu padre y a tus abuelos. Solo me quedas tú. Al pasar de los días, me quedé viviendo con mis tíos. Al final pensaron que vino un asesino y mató a mi padre y a mis abuelos, pero ellos no pudieron ver lo que estaba escrito en la pared. Eso me hacía pensar que yo era el único que podía comunicarme con Homero. ¿Qué? Unas pocas semanas después, me enteré que mi madre había sido encontrada muerta. Según una amiga de mi madre dijo que ella estaba viendo la televisión, cuando de la nada escuchó un grito, y cuando fue a ver en el cuarto de mi madre, encontró a mi madre desangrándose. Se cree que fue suicidio, pues la amiga de mi madre dijo que vio un cuchillo al lado de ella. Pero yo sabía que fue Homero quien lo hizo. Cuando vi las fotos me percaté que en la pared decía: volveré. Ya han pasado muchos años desde aquel suceso. Hace poco, mis tíos fueron encontrados muertos, estaban devolviéndose vale. del trabajo, cuando por un accidente chocaron del puente, donde los dos estaban ahogándose. ¿Qué? Unos días después, mi primo me escribió que los dos estaban del trabajo, cuando por un accidente chocaron del puente, donde los dos estaban ahogándose. Unos días ¿Qué? después, mi primo me escribió que estaba en el bosque, pero que estaba un sujeto raro persiguiéndolo. Me dijo que llame a los policías, pero después escuché el grito de mi primo. Todos piensan que fue un asesino, pero yo sé que no es así. Ahora que ya terminé de escribir esto, solo diré que ya es mi hora, porque ahora, Homero está subiendo las escaleras de la casa de mis tíos, para matarme sanguinariamente. ¿Qué? Muchas gracias mi gente, espero que les haya gustado la creepypasta, y no se olviden de compartir esta historia, darle like y suscribirse, así me ayudas demasiado, y claro, suscríbanse a Lord Shadow. Eso fue todo, adiós. Eso películas, encontraba saliendo del... Es algo muy triste, algo como lo es un divorcio. Al final me quedé viviendo con mi padre, los dos nos mudamos a un lugar muy lejano a donde vivíamos con mi madre. Un lugar muy lejano donde vivíamos con mi madre. Creo que nada más lo escribió raro, bro. A ver cuánto dura el que sigue. 11 minutos, va. Este se llama Pokémon Perfecto. ¿Alguna vez se han preguntado si en la primera generación de Pokémon hubieron más Pokémones experimentales sin contar a los que ya conocemos? Si algún experimento salió terriblemente mal, esto me sucedió a mí, un día como cualquier otro. Estaba jugando en mi laptop Super Mario Advance 4, uno de mis juegos favoritos de la Game Boy Advance en su momento. Era realmente bastante entretenido y tenía mucho más contenido que el Super Mario Bros. 3 original. De un momento a otro dejo de jugar y empiezo a revisar mi mail debido a que estaba esperando un mail de una empresa en la cual quería empezar a trabajar. Para mi sorpresa, tengo un mail de una persona desconocida. El mail decía que probara su juego o algo así y con un link de descarga. Sospeché demasiado, tenía miedo a que fuera un virus o algo así, pero la laptop que tenía era muy vieja y estaba ahorrando para comprarme una mejor computadora. Entonces, con el riesgo de dañar mi computadora, descargo el archivo de ese sujeto. Era un RAR y contenía una ROM del Pokémon Rojo Fuego. Qué curioso, ese juego era mi favorito en la infancia y al tener ya el emulador, no pude aguantar mis ganas de jugarlo después de tanto tiempo. Pongo la ROM en mi emulador y comienzo a jugar. Lo primero que noto es que la intro de Game Freak, del gen... Casual, igual de culero que siempre. Casual, recibí spam en mi correo para mi emulador.
¿Por qué podría salir mal? Gary y el Nidoran peleando y la pantalla de inicio no estaban, tampoco estaba la presentación del profesor. El Espera, Nidoran peleando y la pantalla de inicio no ¿manoseador? Cambió. Cambió vuelo estaban, aquí. tampoco estaba la presentación del profesor Oak. Aparezco de una en la casa de mi entrenadora, la cual al revisar veo que se llamaba Penny, curioso nombre, decido mirar y noto que tengo un Pokémon en mi equipo, un Mew. Raro. Era un Mew nivel 10 llamado Frien, o amigo en inglés, sinceramente no entendía no el había porqué, visto pero al eso. instante supuse que esto era un Agrom. Bajo las escaleras y hablo con mi mamá, la cual ella me dice: Penny, hija, espero cuides bien del Mew y lo entrenes para que seas la mejor. Ese era mi amigo de la infancia y no lo usaba mucho para batallas, pero te quiere tanto como a mí me quería. Ve a hablar con el profesor Oak. Hago caso y voy directo al laboratorio, solo veo que hay una Pokébola, la cual tenía a Bulbasaur. Hablo con el profesor y este me menciona acerca de la responsabilidad que debo tener Pero para el tener un Rodactyl Mew no en es mi un equipo. dragón. Me dijo que tomara de Bulbasaur y los entrenara para ser la mejor y eso hice. Friend era bastante poderoso, lógico no, pero aún así me sorprendía tener un Pokémon legendario en mi equipo. Supuse que la historia se basaba en un tiempo después de que Red derrote a Blue. Digo esto ya que no había Skirtle o Charmander en la mesa y directamente no hubo introducción de mi rival, así que supuse que estaba sola. Eso se me vino a la cabeza más aún cuando fui a Pueblo Lavanda, que cuando quería entrar a la torre Pokémon una niña se me acercaba y me decía: ¿un Pokémon tuyo murió? Y mi entrenadora contestaba con un simple no, y la niña respondía: entonces no tienes nada que hacer por aquí. ¿Qué? Parecía que la invasión del Team Rocket ya había acabado, entonces decidí alejarme de ahí. Todo iba normal hasta que llego a la liga, donde el jefe final era Red. Entonces mi teoría era cierta, todo ocurría después de la historia original. Mi equipo consistía en Mew, Venusaur, Gyarados y Pidgeot. Lo sé, podría tener mejores Pokémones, pero no me moleste mucho en eso ya que Friend era demasiado fuerte y solo con él acabé con el equipo de Red, volviéndome a mí la nueva campeona de la liga. Pero después de eso empezaría lo realmente extraño. No hubo créditos, ni el profesor Oak vino a felicitarme, simplemente Red me dio la mano y aparezco de la nada en Pueblo Lavanda una vez más. Penny estaba curando a su equipo en el centro hasta que, al salir, ella parece desmayarse y comienza a llover. A partir de este punto la canción de Pueblo Lavanda no paraba. La pantalla se vuelve Espera, dijo que también la tenía un me a mí Blastoise. la eso ya que Friend era demasiado podría. Mi equipo consistía en Mew, Venusaur, Gyarados y Pidgeot. Lo sé, podría tener mejores Pokémones, pero no me moleste mucho en eso ya que Chingado. Friend era demasiado fuerte y solo con él acabé con el equipo de Red, volviéndome a mí la nueva campeona de la liga. Pero No, no después de mencionó eso Blastoise. empezaría lo realmente extraño. No hubo créditos, ni el profesor Oak vino a felicitarme, simplemente Red me dio la No sé mano por y qué escuché aparezco de la Blastoise. nada en Pueblo Lavanda una vez más. Penny estaba curando a su equipo en el centro hasta que, al salir, ella parece desmayarse y comienza a llover. A partir de este punto la canción de Pueblo Lavanda no paraba. La pantalla se vuelve negra por unos segundos y Penny aparece en una cueva la cual parecía no ser laberíntica como el resto, sino más bien tenía un camino recto y al caminar llegó hasta una tumba. Al lado había una nota la cual decía lo siguiente: esto fue un error, que nadie intente revivir a la bestia que vive acá o condenarías a todo el planeta. Sentí una sensación muy extraña al leer eso. Tenía una piedra revivir en mi mochila. Antes de hacer algo raro quise guardar, pero cada que le daba al botón de guardar Penny decía: no creo que deberías hacer eso. Me dio escalofríos. Quise guardar un save state ya que estaba en emulador, pero me salía una ventana que decía no se puede guardar en este momento. Tragué saliva, pensé que no importaba, así que me acerco a la tumba y le doy al botón a ¿quieres usar piedra revivir con signos de interrogación? Solo me aparecía para decir ¿por qué le puso a su Aerodáctil Apolo 11? que sí, así que eso hice. Penny ha usado piedra revivir con signos de interrogación. No pasó nada por un momento, hasta que aparece otro cuadro de texto. Le estoy prestando atención a Penny ha cosas que no condenado debería. a ser vivo. Tras eso sale una bestia extraña de la tumba. Era lo más horroroso que pude ver. Era delgado, no tenía brazos, sus patas parecían cuchillas, tenía cuernos, una boca gigantesca y ojos vacíos. Estaba lleno de sangre. Claramente eso no era normal. También cuestioné el el monstruo nombre pega un grito de... horrible Bueno, que jamás todos sabemos por qué le había puso escuchado en Manión. Pokémon. Me asusté de lo fuerte El que sonó y manoseador. antes de darme A cuenta, la mierda. la bestia comienza a perseguirme. Noto que es más rápido que yo, y me estaba alcanzando. Le pongo pausa al juego y por hacer algo intento usar la bicicleta, que curiosamente sí me dejó. Pude escapar de la cueva rápidamente y al salir no puedo ubicarme dónde estoy. Intento ver el mapa, pero no me aparece en dónde estoy, pero si me permite volar a otras zonas. Decido volar hasta Pueblo Lavanda, que fue donde empezó todo.
Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, había charcos de sangre y cadáveres en todos lados. Entro al centro Pokémon y veo a la enfermera. Me dice, tienes que salir de aquí lo más rápido posible. Pero la luz del centro comienza a fallar, se apagaron y volvieron a prender, ahí estaba la bestia detrás de la enfermera, se vuelven a apagar y a prender, y en ese momento estaba la enfermera sin cabeza, asustado salgo de ahí, y noto que esa bestia me está acechando, a veces con solo girarme noto que me está persiguiendo. Entro en algunas casas para ver si consigo algo importante, encuentro Casi notas tan las mala cuales como dicen, la de arriba. este experimento fue toda mi culpa, intentamos hacer el Pokémon perfecto, pero se nos salió de las manos después de Mew, hicimos 10 experimentos más, los cuales todos salieron mal a excepción del último, pero no supimos medir su naturaleza, volviéndolo extremadamente peligroso. El experimento 161 es capaz de acabar con regiones enteras y si no se mantiene en cautela, lo mejor será enterrarlo. Quien use una piedra a revivir con ese monstruo pondrá en condena a la vida, tanto de humanos como de Pokémons. Prometemos nunca más hablar de este tema y si alguien sabe algo, hagan como si no supieran nada. Ya me estaba haciendo una idea de que era el bicho, al parecer era un Pokémon experimental que salió mal y su poder es demasiado como para acabar con regiones enteras, me sorprende que hable de otras regiones, eso quiere decir que este monstruo acabó con Johto y Joen también teniendo en cuenta que esas regiones estaban antes de Pokémon Rojo Fuego. Intento buscar gente o Pokémons, pero no encuentro nada. En la hierba alta, en el agua, en las cuevas, no aparecía nada, era muy raro. Todo así hasta que llego al laboratorio del profesor Oak, quien estaba muerto. Pero había una nota y esta decía: no existe manera de acabar con esta bestia, escucho que está cerca, ve a Isla Canela y captura al perdido y acaba con todo esto. Este juego acababa de romper la cuarta pared, me pedía que capturara a mi signo. ¿Cómo decimos que joven está bien? No entendí muy bien, pero decidí hacer caso y fui a Isla Canela usando vuelo, al llegar hago lo mismo de nadar al borde de la isla como se hace en Pokémon Rojo original, para mi sorpresa me aparece una batalla, era él, el par de datos corruptos, se veía exactamente igual que en el Pokémon Rojo original, era de nivel 152, lo capturo y para mi sorpresa fue más fácil de lo que pensé, aunque ya no me quedaban Pokébolas. Al notar sus ataques solamente tenía uno llamado Corromper. Me pareció completamente extraño, ¿Valentina? pero a este punto tenía que encontrarme con la bestia. Debo entrar en el gimnasio. Dice Penny, supongo que al gimnasio de Blaine, entro y como era de esperarme no había entrenadores, pero aún así tenía que hacer la encuesta de preguntas para abrir las puertas, pero no eran preguntas de Pokémon, eran preguntas muy personales y me dio una sensación muy paranoica al leer esas preguntas. ¿Qué de buenas ¿Vives pierdes? solo? ¿Crees en Dios? ¿Eh? ¿Esperas la paz mundial? ¿Qué? ¿Te volverías un criminal si fuera necesario? ¿Piensas que puedes salvar a Penny? Las preguntas me dieron cosa, hasta que leí la última, la cual me hizo meterme otra vez en el juego. Donde debería estar Blaine, estaba su cadáver, y al acercarme se apagan las luces y al volverse a encender, estaba la bestia enfrente mío, y comienza la batalla. Su nombre aparecía como Experimento 161, era nivel 100 y pega el mismo grito horrible que se escuchó en la cueva, la música de pueblo la banda finalmente paró, pero no se escuchaba absolutamente nada de música. Sacó a Gyarados primero. El monstruo usa un ataque que jamás había visto: decapitación. Mi Gyarados cae de una con ese ataque y apareció un texto que decía Gyarados ha muerto. Guillotina sí existe, Lo mismo ¿no? con Pidgeot, con Venusaur, incluso Frien, quien era mi Pokémon más poderoso murió. En ese momento aparece un diálogo de Penny que solo eran puntos suspensivos, se tapa la cara con su sombrero y se le ven lágrimas caer. No me quedaba otra opción, lance a mi signo. El monstruo usó decapitación, pero no le hizo ningún efecto a mi signo. Este usa corromper, pero no le hace ningún efecto a la bestia, aunque noté como el juego empezaba a verse raro. Cada vez que usaba corromper el juego se corrompía más y más hasta el punto donde aparece una ventana de emergencia de Windows la cual indicaba que la computadora estaba muy caliente. Toco mi laptop y era cierto, estaba hirviendo. Llegó al punto donde la laptop se volvió loca y se apagó de una. No la podía encender, estaba sudando severamente, me puse demasiado nervioso. Cierro la laptop, y la dejo reposar, después de unas horas intento encenderla, pero me aparece la pantalla azul de la muerte, genial, se me jodió la computadora. Era lógico realmente, me quedé pensando bastante en lo que había jugado, era una historia interesante pero ese Pokémon era demasiado horrible y aterrador como para estar en un juego de Nintendo. ¿Esto tenían planeado?
Reviso mi mail en mi celular solo para darme cuenta que el mail que me había enviado ese sujeto desconocido ya no estaba. Intenté buscarlo, pero no aparecía, supongo que perdí el AgROM para siempre. Pasaron meses. Pobre Croxy, pero de todas maneras, qué vergas, es un correo desconocido, ¿cómo se pone a jugar algo? Si logré comprarme mi nueva computadora, después de un tiempo pude pasarme el Pokémon Rojo Fuego normal, al 100% con mi entrenadora a la cual por morbo le puse Penny igualmente y al Mew que captura le puse Friend. Aunque cuando llegué a Isla Canela, hubo una mini cinemática donde Penny se acerca a la orilla y dice: estoy viva. Quizás ese Pokémon después de todo sí exista. Al final sé que hay personajes que están obsesionados con crear un Pokémon perfecto, pero ¿arriesgarían al ser vivo por ello? Yo digo que sí. Yo digo Simón. ¿Qué pedo? Y con esto nos retiramos. Suéltame Twitch. Y vamos a ver quién es para hacerle rank. Mientras traicionamos a Green en un universo donde no puede salir de los comerciales. Ah, sí, está Cherry. Espero no se sienta raro que le estamos haciendo un raid a un canal donde ahorita son más de 100. Ahí va. Nos vemos, chicos, descansen.